Cordial saludo. Para el día de hoy vamos a profundizar en la calificación relacionada con el título 2, rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Para poder dar inicio a esta presentación, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de rol laboral nos estamos refiriendo a un conjunto de tareas y de operaciones que caracterizan la ejecución de una actividad, en este caso de tipo productivo, por parte de un individuo. Para el ejercicio de esta actividad productiva es necesario la puesta en marcha de todas las habilidades a nivel cognitivo, sensoperceptual, motor, mental, que se suman a la experiencia acumulada, así como a los procesos de formación adquiridos a lo largo de la vida. Este es lo que en sí configura la calificación de lo que va a ser el rol laboral en el título 2. Ahora bien, ¿qué vamos a entender entonces como capacidad productiva? Pues específicamente aquella que se va a medir en términos del desempeño o de la ejecución en determinado contexto laboral. Por lo tanto, el contexto laboral va a estar relacionado con todas las formas posibles de empleo vigentes en la legislación colombiana. Otro de los aspectos necesarios e importantes a la hora de poder hacer la calificación del rol laboral en comparación con el decreto 917 es la valoración correcta de lo que van a ser los aspectos de autosuficiencia económica, teniendo en cuenta que vamos a hacer énfasis en el impacto que genera una condición de deficiencia sobre la vida de la persona, pero también el impacto que se genera en términos de familia. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente es generalizar el que una persona que queda en una condición de un daño corporal, de una discapacidad, de una invalidez, es automáticamente pobre. No, estos son procesos que requieren una valoración muy juiciosa y muy minuciosa. La calificación del rol laboral específicamente es la sumatoria de tres aspectos centrales. ¿Cuáles son esos aspectos? Por un lado, el perfil ocupacional, por otro lado, el perfil del puesto de trabajo y por otro lado, los procesos de rehabilitación profesional. Como ustedes ven en la diapositiva, estos tres aspectos nos dan la sumatoria de lo que sería la calificación del rol laboral en términos óptimos. Cuando nosotros hablamos de rol ocupacional nos estamos refiriendo a algo distinto de lo que se cree es el rol profesional. Un rol profesional ustedes fácilmente lo pueden encontrar cuando ingresan a una página web de cualquier universidad y simplemente buscan determinada profesión. Ese es el rol profesional que se determina en términos de ocupaciones, pero realmente el rol ocupacional es el que nos diferencia a muchos, es el que marca realmente la forma en que ejecutamos un trabajo, es el que se relaciona directamente con todas nuestras funciones, con todas nuestras estructuras, con todo lo que hemos aprendido en la vida y en especial con las competencias que hemos adquirido a lo largo de la vida para poder ejercerlo. Cuando nosotros hablamos del perfil del puesto de trabajo, no estamos hablando de la misma evaluación ergonómica, estamos hablando, como su nombre lo indica, de un perfil que refleja básicamente el conjunto de todas las competencias, de todas las exigencias, de todas las demandas que desde diferentes aspectos a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel de relacionarse con datos, con objetos, con personas, con información, marcan la ejecución de forma diferente de un puesto de trabajo a otro. Y los procesos de rehabilitación profesional, como su nombre lo indica, se encuentran definidos y se han adelantado en Colombia desde trabajos muy valiosos que se iniciaron en el año 2001. Muestra de esto son las dos versiones de los manuales que tenemos para la reincorporación ocupacional de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales o de Riesgos Profesionales. Aquí es valioso tener en cuenta que en el año 2004 Colombia hizo la primera presentación de un manual que se esperaba fuera el insumo para todos los administradores, de tal manera que se pudieran desde allí liderar y desarrollar los procesos de rehabilitación integral, haciendo énfasis en lo profesional
y dejando claro que esta no es distinta para una persona y que de por sí es una herramienta que se aplica y que hoy en día se aplica por parte de muchas instituciones, casi siempre de tipo privado, donde la rehabilitación es una y es única para todas las personas. En la diapositiva ustedes encuentran la imagen específica de la versión del año 2010, pero la invitación que les queremos hacer con este diplomado es a que conozcan específicamente la instrumentalización que se hizo desde el año 2004 en la versión de ese entonces. ¿Qué es la instrumentalización? Como su nombre lo indica, es el conjunto de instrumentos prácticos que se generaron a partir de estándares internacionales, en este caso de tipo semántico, relacionados con CIE-10, con SIU, con CIF, que se esperaba y se espera posibiliten la valoración objetiva y una valoración más aproximada a lo que es el desempeño del rol laboral y ante todo de los procesos de rehabilitación efectivos en un usuario que presenta una contingencia. Las siguientes diapositivas les muestran a ustedes simplemente unos esquemas generales de esta instrumentalización que al año 2014 se encuentra definida como uno de los objetivos importantes en el nuevo sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, que van a ser pues actualizados. Sin embargo, como les decía, la invitación a que ustedes conozcan que estas herramientas existen, que estas herramientas se pueden utilizar. Estas herramientas o estos instrumentos se construyeron y se proyectaron en términos de mirar realmente cómo ha sido el proceso de rehabilitación en el caso de un trabajador o simplemente en el caso de cualquier persona. El instrumento que ustedes ven a continuación es un instrumento específico para la valoración de actividades y un trabajo valioso que hizo Colombia en ese entonces, como ustedes lo pueden ver, es que se asumen los criterios psicométricos y los valores psicométricos desarrollados por la Organización Mundial de la Salud para efectos de valoración de las actividades. Algo muy importante de este instrumento es que se calificaba y se califica o se valora las dos perspectivas dadas por la OMS en términos de actividades, es decir, actividad como capacidad y actividad como desempeño. Este sería un instrumento de un uso muy importante y muy valioso para poder desarrollar la valoración del título 2. Seguidamente ustedes encuentran otro instrumento que, si bien en el decreto 1507 se queda corto en términos de aplicación, tiene que ver con lo que realmente hoy en el mundo se define, determina la magnitud y la severidad en la condición de discapacidad de una persona y en especial del impacto que genera una deficiencia en términos de condición de salud para cualquier población. Este instrumento tiene que ver con los factores contextuales, pero para ustedes va a ser muy valioso poder hacer uso de este instrumento porque básicamente posibilita en términos de funcionamiento alternativas de rehabilitación integral donde de una manera objetiva se determinan cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras a las cuales realmente se está viendo enfrentada una persona y que nos condiciona y nos va a marcar lo que sería un buen pronóstico de rehabilitación integral. Estos instrumentos también se apoyan de lo que es la prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? Es una prueba reina en cualquier proceso de rehabilitación profesional, industrial o vocacional y tiene que ver con la valoración en ambientes simulados o en ambientes reales de trabajo que se van a relacionar con lo que es el desempeño figurado o el desempeño potencial de un trabajador. Este es uno de los instrumentos importantes de mirar, es un instrumento que de por sí se va a empezar a actualizar, pero sabemos que muchas entidades, muchos administradores, muchos de ustedes como profesionales, sobre todo en las áreas de terapia ocupacional, las han utilizado. ¿Y por qué los han utilizado? Porque su esencia es básicamente esto. Estos instrumentos tienen sus orígenes en las escuelas más importantes de la ocupación humana, como la escuela de Karen Jacobs en la Universidad de Boston y otras escuelas relacionadas con la rehabilitación industrial, vocacional o rehabilitación industrial. Asimismo, ustedes encuentran un reporte
que es pensado para los administradores, un reporte que habla básicamente del proceso de rehabilitación. Y si ustedes lo ven, la rehabilitación funcional, siendo muy importante, es lo menos importante en el instrumento. ¿Por qué? Porque realmente un trabajador, una persona, sea la condición que sea, puede tener la mejor rehabilitación funcional posible. 500 sesiones de terapia, 600 sesiones de terapia, 800 sesiones, pero realmente el impacto de la rehabilitación se da desde el punto de vista profesional, porque es allí donde se impactan los roles y donde se impactan las alternativas de inclusión, de desempeño, de realización personal, de realización profesional y de potencialización de todos los aspectos que pueden ser traducidos también desde la perspectiva de capacidades residuales o capacidades remanentes después de una contingencia, como puede ser un accidente o una enfermedad, sea esta el origen que tenga. La siguiente diapositiva les muestra a ustedes entonces que para poder hacer la calificación o valoración del rol laboral se han definido unas tablas donde se plantean un conjunto de restricciones, se han definido unas categorías y estas categorías no solamente expresan un desarrollo cualitativo, sino también un puntaje mínimo y un puntaje máximo posible que le permitirán al calificador, con el uso de herramientas apropiadas o apoyándose en prestadores que garanticen un servicio de calidad en este sentido, poder hacer una valoración correspondiente. Todo esto se suma al desarrollo de criterios internos que de manera valiosa son aportados por Colombia y que hoy en día son referente para el desarrollo de herramientas a nivel mundial. Si bien la Organización Mundial de la Salud desarrolló criterios psicométricos en términos de valores numéricos y de valores porcentuales, el mandato y la exigencia que le ha generado a los estados es que a partir de sus procesos de investigación, a partir de sus procesos de construcción de herramientas, realmente los países empiecen a desarrollar y aportarle al mundo criterios cualitativos dependiendo el uso, dependiendo de lo que se quiera hacer, dependiendo de lo que se quiera medir y específicamente dependiendo de la población a la cual se quiere aplicar, en este caso, una herramienta basada en estándares internacionales. Es así como ustedes encuentran que para calificar el rol laboral aparecen aspectos importantes para poder definir cuál va a ser el valor máximo asignado. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales y que llamarían la atención del calificador? La ejecución de tareas y operaciones, los componentes del desempeño, los tiempos de ejecución y la forma de integración o de inclusión laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que las tareas y las operaciones tienen que ver con las básicas y las secundarias importantes a la hora de ejecutar o de desempeñarse en un puesto de trabajo. Los componentes del desempeño tienen que ver con la puesta en común de todos esos componentes sensoperceptuales, sensoriomotores, cognitivos, mentales, psicológicos, que entran en juego también para la ejecución de una tarea, de una operación. Los tiempos de ejecución se calculan en términos de jornada laboral. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante en los procesos de rehabilitación. Un trabajador puede volver a su mismo puesto de trabajo, quizás va a tener restricciones y esas restricciones pueden estar relacionadas con tiempos de ejecución. Aquí lo valioso va a ser empezar a analizar y empezar a determinar realmente cuáles son los tiempos de ejecución en una jornada laboral del trabajador y con base en eso poder asignar los valores correspondientes. Y la forma de integración o de inclusión laboral tiene que ver con las posibilidades de reintegro o de modificaciones que se dan en los puestos de trabajo. Esto tiene que ver con la inclusión. Con base en estos criterios podemos decir entonces que la valoración del rol laboral va a tener las siguientes puntuaciones. Primero, cuando la persona se encuentra activa, sin limitación o restricción de su rol laboral, la puntuación va a ser de 0. Cuando la persona presenta un rol laboral recortado, estamos hablando de una puntuación de 5% como máximo. Cuando hablamos de un rol laboral o de puesto de trabajo adoptado, hablamos de un 10%.
cuando hablamos de un cambio de rol o de puesto de trabajo que necesariamente implica ya la presencia de usos de dispositivos de apoyo o ayudas técnicas, tratamientos continuos, tratamientos permanentes, cuando la persona de por sí presenta limitaciones moderadas para el ejercicio de su rol como tal, hablamos de un 15%. Aquí es importante especificar que cuando se habla de un rol laboral en términos de cambio o de un puesto de trabajo, la persona presenta una ejecución al 100% de su jornada laboral, porque precisamente esta es una de las características que se presenta en términos de un buen proceso de rehabilitación profesional en términos ocupacionales. Asimismo, cuando hablamos de un cambio de rol laboral con actividades recortadas, vamos a encontrar un porcentaje de 20%, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de personas que se encuentran reubicadas definitivamente y que solo van a poder estar desempeñando algunas tareas u operaciones de ese nuevo puesto de trabajo como tal. Y finalmente encontramos que la puntuación más alta para el rol laboral es aquella dada en un 25%, que necesariamente implica el agotamiento de todas las formas posibles de rehabilitación, de todos los tratamientos, de una mejoría médica máxima alcanzada que se considera que pese a haberse dado no posibilita alternativas de ubicación laboral en la persona. Esto quiere decir que realmente para poder llegar a asignar un 25% en la valoración del rol laboral, estamos hablando no solamente de condiciones de deficiencia que pueden ser muy graves o que pueden presentar unas magnitudes severas en términos de alteración del funcionamiento, sino que estamos hablando realmente de un esfuerzo también al máximo de las diferentes entidades, de los diferentes actores que dan como resultado a este proceso la no existencia de una alternativa laboral y por el contrario la posibilidad de que la persona incluso llegue a estar recluida en alguna institución o especializada o que requiera de cuidados especiales o permanentes. Ahora bien, cuando se califica el rol laboral, este se complementa con la calificación de la autosuficiencia económica. Cuando hablamos de autosuficiencia económica, estamos hablando del uso de una tabla donde aparecen 5 categorías posibles con un puntaje máximo asignado. Esto quiere decir que vamos a estar analizando si la persona se encuentra en un estado tal de autosuficiencia o si la persona se encuentra en un estado de dependencia económica. Como aspectos importantes que se deben analizar en esta tabla. Primero, el impacto de la deficiencia como tal en términos de condición de salud antes y después de la deficiencia o de la contingencia presentada por la persona, ya sea desde el punto de vista de un accidente o una enfermedad laboral o de origen común. Asimismo, el impacto que se da en la satisfacción de necesidades, en tener un mínimo como tal para poder vivir, el poder realizar los gastos que se consideraban normales en determinado momento, y también vamos a estar mirando la capacidad en el uso del dinero y la posibilidad o la afectación en términos de núcleo familiar. No es lo mismo tener a 2 personas con la misma condición de discapacidad, mientras en una existe una red de apoyo que le solventa, que le apoya, que le favorece la satisfacción de diferentes necesidades, a una persona con una misma condición de salud que se encuentra solo, en estado de abandono o que no encuentra no cuenta con una red de apoyo inmediata. De aquí específicamente se hará la selección de uno de los valores donde podemos encontrar valores entre 0, 1, 1,5, 2 y 2,5. El calificador, por tanto, hará la selección de uno de estos. Otra de las tablas que se utiliza cuando se califica el rol laboral es la tabla en función de edad. Esta es una tabla que aplica según la edad cronológica cumplida al momento de calificar y se debe tener en cuenta como un requisito esencial a la hora de hacer o en la fecha en que se genera el proceso de calificación. Esta es una tabla que realmente no cambia mucho en comparación a la tabla del decreto 917,
Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de una población con una edad igual o mayor a 60 años, nos estamos ciñendo a lo establecido por la política pública de adulto mayor en Colombia, donde se define que la persona adulta mayor es aquella que tiene 60 años de edad. Ahora bien, es importante para los calificadores tener en cuenta que en determinadas situaciones, y acogiéndonos también al marco legal vigente en Colombia, cuando hablemos de procesos de calificación que necesariamente pueden estar aplicando para unos beneficios específicos generados por el Estado colombiano, la edad de 55 años, siempre y cuando la persona cumpla con otras características o variables de vulnerabilidad, también es considerada como básicamente eso, como la población en edad de adultez mayor. Entonces, un llamado de atención aquí para los calificadores: por política pública, 60 años, y para algunos beneficios especiales, tener en cuenta que aplica la edad de 55 años para la población colombiana. Ahora bien, cuando hablamos de la valoración de las áreas ocupacionales, existen 3 requisitos esenciales para poder hacer esta valoración. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, la ayuda de otra persona, entendida como su nombre lo dice, como la presencia de un tercero para iniciar, desarrollar o finalizar la ejecución de determinadas actividades, en este caso en la vida diaria. Segundo, la condición de dependencia intelectual, o más aún cuando la persona requiere decisiones apoyadas, y específicamente esto tiene que ver con el manejo del dinero. Y algo muy importante, la presencia de dispositivos de apoyo que en el decreto 1507 se manejan como ayudas técnicas. Sin embargo, por la incorporación de estándares semánticos a nivel de Colombia, hoy en día hablamos de dispositivos donde la ayuda técnica es solamente un dispositivo más. Con base en esos 3 elementos y con base específicamente en la identificación y en la conceptualización clara que tengamos de las 5 áreas ocupacionales definidas para este decreto, de 9 que son establecidas en estos momentos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se procede a hacer la calificación correspondiente. ¿Cuáles son esas áreas ocupacionales entonces? Básicamente corresponden a las que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda para la construcción de cualquier instrumento a nivel mundial. Estamos hablando de aprendizaje y aplicación del conocimiento, movilidad, cuidado personal, vida doméstica y comunicación. Cada una de estas desarrollada desde el segundo nivel de complejidad que nos da el estándar internacional, clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud CIF. Para poder hacer la valoración de cada una de estas, ustedes encuentran en la siguiente diapositiva la definición detallada y la definición macro que permite ubicar al calificador en lo que realmente compete a la calificación de cada área ocupacional. Para el efecto del decreto 1507, el equipo constructor respetó a un 100% no solamente la semántica, sino la sintáctica relacionada con cada una de las definiciones operacionales aplicables para el decreto 1507. Para cada una de estas, entonces, ustedes encuentran en la tabla número 4 la escala de calificación por áreas ocupacionales. Esta es una escala que establece 5 clases definidas como clase A, B, C, D y E. Para cada una de ellas, el equipo constructor, con el apoyo de todos los avances internacionales y el apoyo de todo el equipo que estuvo detrás de este proceso de construcción, ha generado no solamente criterios cualitativos que respetan los desarrollos psicométricos de la Organización Mundial de la Salud para la valoración de las actividades, sino que también le propone a Colombia, y de por sí lo deja así de manifiesto, un conjunto de criterios cualitativos que permitirán al calificador aproximarse a una objetividad en términos de valoración de lo que son las áreas ocupacionales. Esto quiere decir que la clase A corresponderá a un valor de 0 en este sentido, clase B un valor de 0.1,
clase C 0.2, clase D 0.3 y clase E 0.4. El valor va a indicar no solamente el nivel de dificultad, sino también la magnitud en términos de gravedad y de complejidad que presenta una persona para la ejecución de todas las actividades de la vida diaria relacionadas con estas áreas ocupacionales, sino que se traduce también en la afectación sobre la condición de salud que va a estar relacionada en la mayoría de los casos con las mismas deficiencias. Es importante tener en cuenta que aquí vamos a estar aplicando criterios de integralidad, pero en la hora o a la hora práctica como tal, el calificador se va a ver enfrentado a dos aspectos fundamentales: la aplicación de la integralidad y la calificación integral, que como ustedes saben son aspectos que se van a tener que estar analizando dependiendo del contexto de la situación y dependiendo ante todo el contexto legal en el cual nos estamos moviendo. Con estas especificaciones terminamos por el día de hoy esta segunda presentación del título 2, que será desarrollada a mayor profundidad en cada uno de los ejercicios prácticos y en las sesiones presenciales de este diplomado. Muchas gracias.